en este ciclo de webinarios que está organizando la Sociedad Científica de Estudiantes de Fisioterapia y Kinesiología de nuestra querida casa de estudios, que es la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, como ya les mencionó el presidente de la sociedad, mi nombre es Sergio Delgadillo, y el tema que les voy a explicar es prótesis modular para miembro inferior. Este es un tema muy importante para nosotros desde el área de rehabilitación, porque son tecnologías que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de tratar a un paciente que ha sufrido una amputación. Y de este tipo de amputaciones, las más frecuentes van a darse en miembros o segmentos inferiores. Bueno, voy a pasar a la siguiente. A indicarles para poder definir qué es una prótesis. Una prótesis va a ser un medio tecnológico externo que tiene la finalidad de sustituir un órgano o un segmento corporal. Esta tecnología intenta reproducir tanto la forma, la anatomía, la estructura que se ha perdido, como también intenta modificar ese aspecto funcional que se ha perdido debido a una amputación. También hay que tener en cuenta que una prótesis debe mantener las mejores condiciones estéticas. Esto para que influya positivamente en el paciente y sea de un uso adecuado y agradable al momento de poder realizar una marcha con un aparato como son las prótesis. Hablando un poquito de historia, indicarles de que estos dispositivos se han visto desde la antigüedad. Por ejemplo, se tiene el registro de un dedo egipcio encontrado en el año 300 años antes de Cristo. Es un dedo que pertenecía, según los estudios, a una mujer egipcia que había sido amputada del primer ortejo del dedo del pie, seguramente debido a una diabetes, a una complicación diabética. Y esta prótesis nos indica que ha sido funcional para la paciente en su tiempo, ya que presentaba desgaste en la cara palmar de la prótesis. ¿Qué quiere decir? Que este dispositivo se ayudaba para la bipedestación y se ayudaba también, o era un complemento para la marcha del paciente. También se tiene el registro de una mano protésica de la época medieval, en el siglo IV. En el año 1863 se descubre esta mano protésica que se denomina mano de Al-Trupin. Era una mano utilizada por un caballero, es una prótesis un poco más sofisticada porque permitía articular los dedos para poder agarrar y soltar objetos. Seguramente esta función era útil para poder sostener el arma del caballero al momento de enfrentarse en una batalla. Pero las prótesis van a tener un impacto y un crecimiento exponencial a partir de las guerras mundiales, a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, debido a tantos casos de soldados que habían sufrido una amputación por una granada, por una bomba, por unas balas que habían destruido algún segmento. Científicos y médicos anudaron esfuerzos para poder crear tecnologías que sean útiles a estos pacientes tanto en función como en morfología. También debemos reconocer que las prótesis, al ser medios externos o internos que sustituyen, vamos a poder diferenciar de esta forma, como prótesis externas y prótesis internas. Las prótesis internas son aquellos dispositivos tecnológicos que se van a integrar al organismo y van a ser colocados mediante una intervención quirúrgica. Por ejemplo, cuando hay una fractura de la cabeza femoral o un desgaste muy significativo de esta estructura, hace necesario intervenir quirúrgicamente y reemplazar el acetábulo y la cabeza femoral mediante una prótesis de cadera. Y las que les voy a explicar en este caso son las prótesis externas, son las prótesis que se van a colocar por fuera del organismo. Estas prótesis, a su vez, se van a poder dividir en dos tipos, en las convencionales, que fueron las primeras prótesis en fabricarse para segmentos superiores e inferiores. Generalmente estas prótesis convencionales tenían una estructura exoesquelética. Todo el material era fabricado ya sea de madera o de resina. Eran prótesis muy pesadas, poco funcionales, pero que en su momento fueron de utilidad para los pacientes con amputación. Hoy en día se fabrican las prótesis modulares. Son prótesis también llamadas prótesis que van a tener su segmento interno, su segmento esquelético por dentro, y por fuera van a tener un revestimiento para poder reproducir la forma del segmento que se ha perdido. La característica de estas prótesis modulares son que ya vienen piezas prefabricadas
que van a poder integrarse de acuerdo a la funcionalidad que se quiere lograr en el paciente con amputación. Los materiales que se van a utilizar en la fabricación de las prótesis hoy en día han variado, son materiales metálicos, tales como el acero inoxidable, el titanio y el duraluminio. De estos materiales, el titanio representa muy ventajoso porque es un material sumamente ligero y de resistencia parecida al acero inoxidable. Para la fabricación de los encajes protésicos, que va a ser la parte que va a sostener el muñón de un paciente amputado, se va a utilizar la fibra de carbono, la fibra de vidrio, resinas y otros materiales compuestos. Para los acabados cosméticos se utiliza espumas, se utiliza cuero, se utiliza materiales sintéticos que ayuden a poder cubrir la prótesis y le dé también forma para que éste sea aceptado por el paciente. Esta sería la característica de los componentes modulares. Todos estos componentes son fabricados por distintas industrias en distintos países. Entre estos países, el que está llevando la vanguardia y lideriza en la fabricación de componentes protésicos es Alemania. Y a partir de estos segmentos modulares, las distintas empresas y países han fabricado segmentos modulares para prótesis de forma estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que un componente alemán voy a poder unir a un componente norteamericano, de igual manera unir a un componente brasilero o a un componente chino. Esa es la ventaja de estos componentes modulares que son universales. Para ello va a utilizar un sistema graduable que si nosotros observamos desde una vista superior, vamos a observar una figura geométrica cuadrada con 4 lados iguales. Pero si observamos lateralmente, vamos a observar un trapecio invertido, el cual le va a dar la ventaja a estos componentes de poder regular la alineación que presentan. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo, si pueden observar la pantalla que está compartida para ustedes. Esta es una prótesis transtibial. La prótesis transtibial también podemos conocerla como prótesis bajo rodilla. La ventaja de estos componentes modulares, uno, que son universales. Dos, como les decía en la imagen, en su vista superior vamos a ver un componente cuadrado y en su vista lateral vamos a observar un trapecio invertido. Esta forma de trapecio invertido le va a dar la ventaja al dispositivo poder graduar la alineación, poder elevar el pie o llevar el pie hacia una plantiflexión, llevar el pie hacia una dorsiflexión, alinear la parte posterior de la prótesis para poder ubicarla ya sea en valgo o en barro. Esta funcionalidad va a mejorar la alineación de una prótesis y va a acelerar este proceso de armado para que el paciente pueda tener una prótesis que sea de utilidad. Estas son algunas marcas de fabricantes de estos componentes modulares. Osur, que es de origen islandés, Road Runner Food, que es de origen italiano, Ottobock, que es de origen alemán, Polior, que es de origen brasilero, y Orthopower también, que es brasilero, pero existen muchas más empresas y muchas más marcas que van a fabricar estos dispositivos protésicos. Vamos a definir qué es una amputación. La amputación generalmente es un procedimiento quirúrgico en la cual se va a retirar, va a producirse una exéresis de una extremidad corporal. Esta intervención tiene la finalidad no solamente de retirar un segmento lesionado, sino también poder crear, mediante esta intervención quirúrgica, un nuevo órgano compensador que se va a denominar muñón. El muñón va a comprender la porción de un miembro amputado comprendida entre la superficie de sección, desde donde han amputado, hasta la articulación próxima. Y vamos a ver distintos niveles de amputaciones que se dan en miembros inferiores. Debemos considerar también la forma de un muñón adecuado. Un muñón adecuado va a ser aquel que tenga una forma cilíndrica o semicónica, como se puede observar en la imagen, que no presente una cicatriz retráctil, que la cicatriz pueda ser móvil y no esté unido a tejidos y evite la movilidad cutánea. El largo del muñón debe permitir un buen brazo de palanca para que éste sea funcional, presente un buen rango de amplitud articular y una buena fuerza muscular. La coloración y la temperatura del muñón
debe ser similar, aproximado al segmento que no ha sido intervenido quirúrgicamente. La piel, el músculo que rodea a la estructura ósea del muñón debe presentar un buen acolchado, ya que este segmento va a recibir la carga y la presión al momento de utilizar un encaje protésico. No debe existir zonas de mucha prominencia ósea, que son muy comunes, por ejemplo, en las amputaciones bajo rodilla, como es la meseta tibial, la cabeza del peroné y la parte distal, la parte seccionada de la tibia. Esta piel del muñón debe recibir o debe ser capaz de tolerar presión y debe ser capaz de no percibir un dolor moderado o intenso, porque este va a ser un factor agravante para que el paciente no pueda utilizar una prótesis. Y nuestra finalidad también ahí como fisioterapeutas sería trabajar con la regulación del dolor mediante distintas técnicas y medios que contamos a nuestro alcance. Acá podemos observar distintos tipos de muñones. En la primera imagen observamos un muñón muy corto, la piel se encuentra demasiado tensa y al momento de utilizar un dispositivo protésico, pues la parte distal del muñón transtibial suele lesionarse por la excesiva presión y la baja tolerancia de la piel a esta presión. En la parte inferior izquierda podríamos observar un muñón que no presenta un buen acolchado muscular y de tejido cutáneo y subcutáneo, y en la cual se presenta mucha prominencia ósea, sobre todo con la parte distal de la tibia y el peroné. Estos segmentos donde existe mucha prominencia ósea son segmentos susceptibles a lesionarse cuando el paciente vaya a utilizar una prótesis. En la siguiente imagen del lado derecho también observamos un muñón que no tiene un buen acolchado en la parte distal de su muñón. Este presenta una zona puntiaguda ósea que va a ser susceptible a lesionarse cuando se vaya a utilizar un muñón. De todas formas, la parte técnica de ortopedia y prótesis tendría que adecuarse al muñón del paciente. Obviamente van a ser muñones que a la larga van a traer problemas y es necesario hacer modificaciones al encaje protésico para evitar que continúen estas lesiones. ¿Cuáles van a ser las causas de esta amputación? La principal causa en nuestro medio, sobre todo en el área de Santa Cruz, Cochabamba, es amputaciones debido a una complicación por pie diabético. Como segunda causa tenemos enfermedades vasculares periféricas, tercera causa traumáticas y va a variar. Las amputaciones debidas a complicaciones por pie diabético y alteraciones vasculares estaría presente en pacientes que estén en el rango de 50 a 70 años de edad. Las amputaciones traumáticas se dan en pacientes jóvenes que oscilen entre los 20 hasta los 40, 45 años de edad, generalmente debido a lesiones por accidentes de tráfico. El uso de la motocicleta el accidente de motocicleta puede ser un factor causante de una amputación de miembro inferior. Como cuarta causa para las amputaciones sería el cáncer, neoplasias, osteosarcomas, que puedan derivar en la extirpación del segmento que presentan estas células cancerígenas para evitar que esto vaya avanzando. Y por última causa, sobre todo en la etapa pediátrica, estarían debido a malformaciones congénitas, como son las amelias, la falta de desarrollo de segmentos superiores o segmentos de miembros inferiores. ¿Cuáles son los niveles de amputación que se van a tener en miembros inferiores? Podemos observar de proximal a distal amputaciones como la desarticulación de cadera, en la cual se desarticula completamente la articulación coxofemoral o se mantiene la cabeza con el acetábulo articulado, pero se va extirpando todo el segmento inferior. Tenemos también las amputaciones transfemorales. Estas amputaciones se van a dar en la diáfisis del hueso femoral. Tenemos desarticulación de rodilla, en la cual se va a desarticular las mesetas tibiales con los cóndilos femorales. Y por último, el segmento inferior, excluyendo el pie, tendríamos las amputaciones transtibiales o transperoneo-tibiales, que va a ser la amputación en la diáfisis de la tibia y el peroné en distintas longitudes. Ahora, si mencionamos las amputaciones que se van a dar en pie, que no va a ser el tema de esta explicación, pero sí es bueno poder conocerlas, vamos a tener que las amputaciones parciales de pie también se van a dividir de acuerdo al segmento que se va a retirar.
tenemos las amputaciones de Lisfranc, las de Chopard, las de Pirogov y la de Sain. En muchos casos, estas amputaciones van a requerir más prótesis estéticas porque el paciente va a mantener el apoyo, ya sea desde el talón o ya sea en la zona del metatarso o del tarso. Y no van a necesitar prótesis modulares. La intervención en caso de una amputación de miembro inferior va a ser a través de un equipo interdisciplinario, desde el traumatólogo, el cirujano, puede ser un cirujano traumatólogo, un cirujano vascular, el técnico ortopedista o protesista también es necesario para poder indicar las prótesis disponibles para el paciente según la edad, según la actividad que realizaba. La rehabilitación, los fisioterapeutas jugamos un papel muy importante porque vamos a ser nosotros que van a volver a rehabilitar a este paciente para que pueda realizar un buen apoyo y una buena marcha durante su vida con el uso de esta prótesis. El apoyo psicológico también viene a ser importante porque una amputación va a repercutir en el estado de ánimo y en la autopercepción que tenga del paciente al perder un segmento de la pierna, por ejemplo. Y esta etapa de intervención la vamos a poder dividir en una etapa postquirúrgica, que va a ser después de que el paciente ha salido de la intervención quirúrgica, una etapa preprotésica, en el cual se va a evaluar si el paciente está listo y es capaz de poder recibir una prótesis para que pueda desenvolverse en sus actividades diarias, y una etapa protésica en la cual el paciente ya utiliza una prótesis, pero se debe considerar aspectos del apoyo, de la marcha, de la inclinación, del braceo de los brazos, todo ello desde el ámbito de la rehabilitación física. ¿Cómo debemos seleccionar la prótesis adecuada al paciente? ¿Cuáles van a ser los parámetros que tenemos que tener en cuenta? Uno está a la edad del paciente. Si es un paciente pediátrico, hay que considerar que este paciente va a crecer. Entonces, las prótesis no deben ser muy costosas, no deben ser muy resistentes, se debe utilizar materiales más ligeros, ya que estas van a ser reemplazadas a medida de que el paciente vaya creciendo. En un paciente adulto mayor también habría que considerar que la fuerza muscular está disminuida y por ende va a tener menos capacidad de poder trasladar una prótesis de mucho peso. Entonces en ellos también habría que pensar que las prótesis deben ser ligeras para facilitar su actividad. Debemos considerar también cuál ha sido el motivo de amputación. Si se trata de una amputación debido a una complicación de pie diabético, la piel del paciente con diabetes pues presenta menos resistencia a la fricción y a la presión. Es por ello que los encajes protésicos deben ser también más suaves y evitar lesiones cutáneas en este paciente. No va a ser lo mismo un muñón de un paciente diabético comparado con un muñón de un paciente joven que ha tenido esta amputación debido a alguna situación traumática. El acondicionamiento físico. Si el paciente tiene una buena condición física, va a ser más fácil de que pueda instaurarse a sus actividades con el uso de una prótesis. Pero si el paciente no es capaz, por ejemplo, de levantarse de la silla de ruedas, no es capaz de sostenerse de pie, apoyando los brazos mediante el uso de un andador o de unas pasarelas, muy difícilmente va a ser un paciente que va a tolerar bien el uso de una prótesis y la va a poder utilizar para la marcha y el apoyo. La actividad laboral también. Si un paciente está expuesto a trabajos en el cual necesita levantar objetos pesados, pues el encaje será más acolchado, las piezas protésicas serán más robustas para que puedan tolerar el peso del paciente, ya sea el peso corporal o el peso extracorporal que el paciente vaya a levantar. Ahora, Otto Bock, esta empresa alemana, desarrolla un sistema para poder clasificar los elementos protésicos para cada paciente. Y a partir de esta clasificación, las otras empresas también desarrollan un sistema muy similar de 4 grados para poder clasificar las piezas protésicas y para qué tipo de paciente estaría aconsejado. De esta manera podríamos decir que un pie determinado está aconsejado para un grupo de pacientes. Este sistema alemán se llama el sistema MOVIS
en el cual clasifica sus piezas protésicas en 4 grados. Las piezas que están en el primer, en el segundo, en el tercer y en el cuarto. Las de primer grado son piezas ligeras, son piezas poco resistentes y son piezas destinadas a pacientes que tengan un peso corporal menor a 75 kilogramos. Y también son pacientes que no van a presentar mucha actividad física, pueden ser pacientes adultos mayores que solo requieren la prótesis para ponerse de pie por periodos cortos o trasladarse por distancias muy cortas, digamos, trasladarse en casa del cuarto hacia el baño, a la sala, que esta actividad no demande mucho gasto energético. Las piezas que están en el grado 2 son para pacientes que presentan un poco más de actividad, pacientes que se van a trasladar dentro de su domicilio, fuera de su domicilio, pero por muy corto tiempo. Y son también piezas destinadas a personas que pesen menos de 100 kilogramos o hasta 100 kilogramos. Las de tipo 3 van a ser piezas protésicas que van a permitir al paciente desarrollarse con normalidad en sus actividades cotidianas y laborales. Y son piezas que están destinadas para aquellos pacientes que estén pesando hasta 125 kilogramos. Estas piezas nos van a resistir óptimamente hasta este peso. Y en este rango vendrían todas aquellas personas que realizan o que pretenden realizar sus actividades con normalidad, excepto actividades deportivas. Y las de grado 4 son piezas protésicas destinadas a la práctica deportiva. Obviamente van a permitir al paciente realizar todas sus actividades con normalidad, pero también les va a permitir realizar alguna práctica, ya sea de forma de amateur, y para profesionales necesitaríamos otros dispositivos protésicos. Y estas piezas son tan resistentes que pueden tolerar pacientes que pesen más de 125 kilogramos. ¿Esto por qué? Cuando un técnico va a adquirir una pieza protésica, tiene un catálogo y en su catálogo tiene estos cuatro tipos o 4 grados de dispositivos ortopédicos para poder ver qué modelo sería necesario de acuerdo al nivel de funcionalidad o al peso del paciente que vaya a utilizar. Y es bueno que nosotros podamos conocer esto. ¿Cuáles van a ser los componentes para una prótesis transfemoral? Nos vamos a enfocar en estas 2 amputaciones que vendrían a ser las más comunes en miembros inferiores. Transfemorales, que quiere decir que se va a amputar a la altura de la diáfisis del fémur, del cuerpo del fémur. La distancia puede variar de acuerdo al cirujano, según el segmento lesionado o a la capacidad del tejido bien nutrido que pueda facilitar una mejor recuperación. Estas piezas van a ser el encaje femoral. El encaje es la parte que va a soportar el muñón del paciente. Estos encajes se fabrican a medida de cada paciente. Este no viene por tallas. Es necesario tomar un molde y a partir del molde poder fabricar esta pieza, que es el encaje, es la parte más proximal, la parte que recepciona el muñón. Tenemos los adaptadores modulares. Los adaptadores van a ser piezas metálicas, en la mayoría de los casos, que van a unir un segmento con otro segmento. Tenemos rodillas, que sería la parte funcional de una prótesis transfemoral, que es la rodilla protésica. Esta rodilla va a permitir la flexión y extensión durante la fase de balanceo y va a permitir también la estabilidad de la prótesis durante la fase de apoyo y evitar que el paciente pues, se caiga cuando esté utilizando este dispositivo. Y tenemos también el tubo modular, que va a ser un componente que va a reemplazar la estructura ósea para poder unir 2 segmentos articulares, en este caso la rodilla con el pie. Este tubo generalmente es de duro aluminio, es un material ligero, pero es resistente. Y por último tendríamos al pie, que va a ser el segmento protésico que va a recibir la carga durante la fase de apoyo y durante la fase de balanceo. Acá tenemos algunas piezas protésicas, podemos observar el encaje, podemos observar la rodilla con su cubierta, podemos observar el tubo modular y podemos observar el pie. Ahora, estas estructuras metálicas vienen recubiertas, esto se denominaría el acabado cosmético. Este acabado cosmético puede ser de poliuretano, puede ser de esponja, puede ser de espuma, que va a ayudar a darle forma a la prótesis y que ésta pueda tener
similar forma al momento de utilizar, por ejemplo, el pantalón y que no se vea solamente el tubo modular. Acá tendríamos el proceso de una amputación transfemoral. Podemos observar el muñón transfemoral, la prótesis, el muñón de un paciente, un muñón corto, el colocado de la prótesis transfemoral y la prótesis transfemoral con su acabado cosmético, que se vería de esa forma, intentando reproducir la forma del segmento que se ha perdido. Algo que debemos tener en cuenta es la alineación de esta prótesis transfemoral. En muchos casos, la mala alineación de esta prótesis puede conllevar a problemas en la marcha del paciente. Y los fisioterapeutas pues estamos trabajando para lograr una mejor marcha, pero si esta prótesis está mal alineada, va a ser muy difícil que podamos conseguir una marcha adecuada con nuestro paciente. ¿Qué parámetros de alineación tendríamos que considerar? Si observamos la prótesis en una vista lateral, tendríamos que observar que la línea longitudinal o una línea de plomada atraviese la parte media del encaje en su vista lateral, que vendría a ser a la altura del trocánter mayor, atraviese por delante del punto de la articulación de la rodilla, que se encuentre por delante del eje articular de la rodilla y acabe finalmente en la parte media del pie. Si nosotros observamos la prótesis en una vista anterior, tendríamos que observar que esta línea longitudinal o esta línea de plomada, para ello se puede utilizar simplemente una plomada o una línea láser, que atraviese la parte media del encaje transfemoral, atraviese la parte media de la rodilla, que acabe entre el segundo o tercer dedo del pie protésico, ya que la prótesis tiene que estar alineada para que presente una ligera rotación externa. No nos olvidemos que cuando nosotros estamos en bipedestación, estamos de pie, el pie no se encuentra alineado hacia adelante, sino que este se encuentra con una ligera rotación externa. Y este parámetro también tiene que respetar los componentes modulares de la prótesis transfemoral. El encaje vendría a ser la parte más importante porque este va a disponer si el paciente tiene lesiones o el paciente se va a acomodar muy bien a la prótesis, tiene que estar lo más adecuado posible. Para ello hay que tomar en cuenta puntos de referencia anatómica, que en el caso de las amputaciones transfemorales sería el trocánter mayor, sería los músculos aductores de cadera y sería el isquion. Una vez tomado estos puntos de referencia, se toma un molde de este encaje. En Bolivia, ¿qué es lo que se hace? Se toma un molde a partir de vendas de yeso. En países de Latinoamérica, como en Colombia y en Brasil, se utiliza ya la medición y la fabricación de los moldes positivos a partir de una impresora 3D o un equipo que pueda reproducir este encaje sin necesidad de tomar un molde. Se debe hacer pruebas de este encaje y finalmente laminar el encaje para que este encaje esté adecuado y no cause puntos de excesiva presión en el muñón del paciente. Los tipos de encaje que vamos a ver para las amputaciones transfemorales están encajes laminados. Para esto se utiliza fibra de carbono, fibra de vidrio, se utiliza resina. Encajes semiflexibles, como es el Thermolin, es un encaje interno semiflexible que le va a permitir al paciente poder modificar la masa muscular cuando éste se siente o cuando esté de pie. Son mucho más confortables y son más indicados en pacientes que presenten sensibilidad o puedan ser susceptibles a una lesión, como son pacientes diabéticos. Ahora, los encajes más confortables en estos casos vendrían a ser los encajes de silicona. Son liner de silicona, es una funda recubierta en su interior por silicona y su parte externa está recubierta por un tejido, por una tela. Estos liners son mucho más suaves y permiten asegurar de mejor manera el muñón al momento de que se coloca en el encaje transfemoral. Para poder mantener suspendida la prótesis y evitar de que ésta pueda salirse del muñón del paciente, hace necesaria la utilización de un encaje a succión, que es el tipo de encaje que más se va a utilizar. Pero hay que tener en cuenta, si el paciente presenta una buena masa muscular, el encaje, el sistema de succión va a ser positivo para este paciente.
Pero si el paciente presenta una hipotrofia muscular y presenta zonas de mayor prominencia ósea en una amputación transfemoral, pues se tendrá que utilizar cinturones o correas que ayuden a mantener la prótesis con el muñón del paciente. La ventaja de este encaje a succión es que va a generar una presión negativa en el interior del encaje, lo cual va a asegurar, va a succionar el muñón del paciente con el encaje protésico. Esto le va a permitir mayor rango de amplitud articular, le va a permitir mejor sensación de la prótesis. Mientras más sujeto esté la prótesis al paciente, mejor va a ser la sensación que éste va a tener de su prótesis y la propiocepción para poder percibir dónde se encuentra el pie al momento de realizar la marcha. Y es fácil de colocar y es fácil de hacer el aseo con este tipo de encaje a succión. Más adelante tengo algunos videitos cortos para poder mostrarles y que puedan conocer estos dispositivos. Los componentes para una prótesis en amputaciones transtibiales. Transtibial quiere decir debajo de la rodilla. Se está seccionando la tibia y el peroné. Estos componentes van a ser de igual manera en su parte proximal, en su parte de arriba, el encaje, el adaptador modular, el tubo y por último, este sería el encaje transtibial y por último el pie, que les voy a explicar los distintos modelos de pie que existen y qué ventajas y desventajas van a tener estos. En las amputaciones transtibiales, la parte más importante, aparte del encaje, vendría a ser el pie, ya que este va a permitir el apoyo y la marcha del paciente. Si comparamos una amputación transfemoral, que es sobre rodilla, y una amputación transtibial bajo rodilla, mejor funcionalidad y una rehabilitación más rápida van a tener aquellos pacientes que estén con una amputación transtibial, ya que ellos van a poder controlar el rango de amplitud articular de la rodilla al momento de poder llevar el pie hacia adelante y realizar su fase de apoyo en la marcha. Acá podemos observar una prótesis transtibial. Observamos de arriba hacia abajo el encaje transtibial, observamos el adaptador y el tubo modular y por último en la parte distal el pie protésico. En la segunda imagen podemos observar esta misma prótesis pero con su acabado cosmético. Los materiales son variados y también viene a gusto de cada persona, ¿no? A veces se puede personalizar incluso el encaje para que pueda tener una imagen de acuerdo a lo que el paciente pues le parezca más estético. Y acá vemos un poquito el proceso de una prótesis para amputaciones transtibiales. En la primera imagen vemos un dibujo de lo que representa la amputación transtibial, un paciente con una amputación transtibial, un muñón corto. Podemos observar el encaje y la prótesis armada puesto en el paciente y por último esta misma prótesis con su acabado cosmético. La alineación de una prótesis transtibial también hay que tenerla en cuenta, ya que esto va a ser favorable o desfavorable para que el paciente pueda realizar una marcha armónica y una marcha que no le cause un gasto energético. En una vista anterior, si nosotros trazamos una línea longitudinal o una línea de plomada, observamos que esta línea va a estar en la parte media proximal del encaje, que va a estar en relación con la parte media de la rótula del paciente. Ahora, la alineación del encaje va a variar de acuerdo a la disposición de la pierna. Si la rodilla presenta un valgo, pues este encaje debe respetar esta alineación. Si la rodilla presenta un varo, el encaje también debe respetar esta alineación para que no cause puntos de mayor presión al momento de utilizar esta prótesis. Y finalmente, esta línea de plomada debe acabar, de igual manera como las transfemorales, a la altura del segundo o tercer ortejo del pie. Con esto estaríamos respetando la ligera rotación externa para el apoyo con una prótesis transtibial. Y en una vista sagital, tendríamos que observar que esta línea longitudinal media atraviese la parte media del encaje o la parte media de los cóndilos femorales, atraviese la parte media del encaje y respete una ligera flexión del muñón. Esta ligera flexión de 5 a 10 grados va a permitir más estabilidad en el paciente y va a evitar zonas de mayor presión.
y finalmente esta línea de plomada tendría que acabar en la parte media del pie. Para la fabricación de su encaje transtibial también tendríamos que considerar puntos de referencia anatómica. En el caso de las amputaciones transtibiales, la rótula es un punto de referencia, los cóndilos femorales, la cabeza del peroné y la parte distal de la tibia, que va a ser la parte más prominente en una amputación transtibial. Se debe fabricar un encaje o se debe tomar un molde para este encaje, que puede ser a través de vendas de yeso, puede ser a través de un sistema de impresión 3D. Se debe hacer pruebas de este encaje y finalmente armar en la prótesis y realizar una prueba estática con el paciente en bipedestación, revisar la alineación y una prueba dinámica permitiendo al paciente caminar con la prótesis. Acá tenemos el encaje transtibial, que vamos a poder conocer tres tipos de encajes de acuerdo al material interno que van a utilizar. Encajes que puede ser del modelo KBM o del modelo PTS, en el cual van a utilizar un encaje de goma en el interior. Esta goma interior es parecida a la goma EVA, por ejemplo, que conocen para hacer, digamos, algún tipo de manualidad, solo que es más gruesa y esta va a permitir un acolchado en el paciente. Se está dejando de utilizar este encaje porque no mantiene una buena suspensión, una buena sujeción del encaje con el paciente. Lo que ahora se está utilizando más en las amputaciones transtibiales son los encajes de silicona. Este encaje de silicona puede ser como una funda, como una media completa de silicona que recubre el muñón del paciente, o puede contener en su parte distal un pin o un perno metálico que se va a asegurar con el encaje transtibial. Acá observamos las siliconas, ya sea la silicona sin el soporte para el pin metálico y la silicona con el soporte para el pin metálico. Este sistema se llama Shot Lock, que es un sistema de traba metálica que va a ayudar a fijar la silicona con la parte del encaje transtibial. Ahora, ¿qué componentes vamos a ver y vamos a conocer en caso de las amputaciones transfemorales y transtibiales? Lo que vamos a ver van a ser las rodillas y los pies protésicos. Las rodillas protésicas va a ser un punto articular de unión en lo que va a ser el vaso o el encaje protésico y el pie articular. Va a permitir el movimiento de flexión y extensión en la fase de balanceo del paciente al realizar la marcha y va a permitir la estabilidad al momento de que el paciente apoye en su fase de apoyo para que esta rodilla no se flexione y no produzca una caída en el paciente. Y el pie protésico va a ser la parte terminal de la prótesis. La función de este pie va a ser distribuir el peso durante la fase de apoyo en la marcha. Desde que el pie hace contacto con el talón, el pie hace un soporte, una respuesta a la carga, un soporte medio, y hace un soporte terminal o un despegue al momento de levantar el pie y realizar el siguiente paso. ¿Qué vamos a considerar en estas rodillas protésicas? Vamos a indicar de que las rodillas van a ser con un sistema mecánico, con un sistema neumático o hidráulico y un sistema computarizado o sistema biónico. Las rodillas mecánicas pueden tener un punto eje articular que solamente funcione como una bisagra para la flexoextensión, que van a denominarse monocéntricas, o van a presentar más de un punto de eje articular que se van a denominar policéntricas, que tienen más de un eje articular para realizar la flexoextensión. La rodilla anatómicamente no es una bisagra, no solamente se va a producir un movimiento de flexión y extensión, sino que también los cóndilos femorales se desplazan por las mesetas tibiales para realizar un movimiento de deslizamiento anterior y posterior. Este sistema policéntrico trata de recrear este movimiento anatómico normal de una rodilla. Los sistemas neumáticos funcionan a través de un aire comprimido encapsulado que va a permitir regular la velocidad de la flexión y la extensión durante la fase de balanceo al momento de flexionar y extender la pierna protésica. Y los sistemas computarizados utilizan un sistema hidráulico, me olvidé mencionarles,
Neumáticas es cuando funcionan con aire comprimido en el interior de la rodilla, e hidráulico es cuando funcionan con líquidos, con fluidos comprimidos que van a permitir graduar también este movimiento. Y las computarizadas y biónicas utilizan igual un sistema comprimido hidráulico, pero a su vez poseen un sistema electrónico que va a permitir graduar la flexión y extensión de acuerdo a la actividad que el paciente realice. Para ello hace necesario la intervención de biomédicos que puedan programar la rodilla según las actividades que realice el paciente, ya sea actividades simples como la marcha, el apoyo, o actividades complejas como trotar o correr o practicar algún deporte. Acá podemos observar las rodillas mecánicas. Algo que debemos conocer, que entre estas rodillas mecánicas existe la rodilla con bloqueo, que es muy importante para pacientes geriátricos. Es la de la primera imagen. ¿Qué ventaja tiene esta rodilla geriátrica? Permite bloquear la extensión de la rodilla. El paciente está en sedestación, está sentado, se pone de pie y automáticamente la rodilla, por un sistema mecánico, bloquea la articulación y no permite que ésta flexione. Esta rodilla va a permitir al paciente realizar una marcha con la pierna extendida. Obviamente va a significar un gasto energético al paciente, pero va a permitir estabilidad ante todo. Para aquellos pacientes que no presenten un buen equilibrio o que no van a realizar una marcha continua con este dispositivo protésico, pues sería muy recomendable utilizar una rodilla con bloqueo. La segunda imagen es un modelo de rodilla monocéntrica. Utiliza un sistema mecánico que permite flexionar y extender la rodilla, pero que a su vez presenta unas anillas de fricción en su interior. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando el paciente realice el apoyo entre ambas estructuras articulares de la rodilla, esta rodilla se va a bloquear. Cuando el paciente levante la carga o levante la pierna, esta rodilla presenta otra vez el movimiento de flexo-extensión. Este es un sistema de seguridad para que el paciente no se caiga cuando realice su fase de apoyo con el uso de la prótesis. Y la tercera imagen es una rodilla policéntrica. Podemos observar que no presenta un solo eje articular, sino presenta 4 ejes articulares, 2 superiores y 2 inferiores, que van a producir que un segmento se desplace hacia adelante en la flexión y se desplace hacia atrás hacia la extensión. Esto recreando el movimiento anatómico que tiene la rodilla y brindando más estabilidad. Solo que este tipo de rodillas no presentan un freno a fricción como el modelo monocéntrico, pero la disposición de sus ejes le van a brindar la estabilidad que necesita el paciente. Las rodillas neumáticas, como les había explicado, van a utilizar un sistema de aire comprimido, son monocéntricas, un solo eje articular, y están con una cápsula de aire comprimido que van a permitir regular la velocidad de la extensión y la flexión. Lo mismo pasa con las rodillas hidráulicas, solo que las rodillas hidráulicas permiten tolerar mejor el peso. Normalmente las rodillas hidráulicas van a permitir al paciente poder descender las gradas, poder bajar gradas, intercalando los pasos. Pie protésico, pie indemne, más abajo, una grada inferior. Pie protésico, otra grada inferior. Serían las únicas rodillas, las hidráulicas, que van a permitir intercalar al momento de descender las gradas. El resto, las neumáticas, las mecánicas, no permiten. La marcha, al momento de bajar gradas, tiene que ser un pie a la vez. Primero baja el pie protésico, después le acompaña el pie indemne. Pie protésico, pie indemne al mismo nivel. Se sube las gradas de igual manera. Pie normal, pie protésico. Pie normal, pie protésico. Las hidráulicas también. El ascenso en gradas sería un pie a la vez, no podría intercalar. Las rodillas que sí le van a permitir al paciente poder ascender gradas de forma intercalada van a ser aquellas rodillas computarizadas o aquellas rodillas biónicas. Son rodillas monocéntricas, hidráulicas, pero que presentan un microprocesador, una computadora en el interior de la rodilla, que ya va a tener el programa específico para brindar la estabilidad al momento de descender o bajar rampas o gradas. La desventaja de estas rodillas, que son costosas. Por lo menos acá en nuestro medio, en Bolivia, no he visto un paciente con una amputación transfemoral que utilice
este tipo de rodilla, ya sea computarizada o ya sea biónica. Ahora, enfocándonos en los tipos de pies que se van a utilizar. Estas rodillas nos servirían sobre todo para desarticulaciones de cadera, para desarticulaciones de rodilla y para amputaciones transfemorales. Los pies para todas las amputaciones del miembro inferior. Es necesario poder conocerlas. El primer pie básico vamos a definir como un pie fijo. El modelo más conocido de pie fijo es el modelo Sachs. Este modelo Sachs presenta un núcleo de madera en la parte central del pie o un núcleo de plástico. Este núcleo de madera o plástico va a significar el soporte rígido para que el paciente pueda descargar el peso corporal. La parte anterior del pie está formada por una goma que es poliuretano que le va a permitir la flexibilidad para poder flexionarse al momento de realizar la fase de despegue del pie. La ventaja que son muy accesibles, no requieren mantenimiento y no son costosas. Las siguientes vendrían a ser los pies articulados. La imagen está al revés. Las articuladas es la tercera imagen. Los pies articulados presentan una articulación metálica en la parte del pie que va a suplir la función de dorsiflexión y plantiflexión del pie en la fase de la marcha. La ventaja es que permite una marcha más armónica, con menos gasto energético, pero la desventaja es que esta articulación necesita un mantenimiento continuo, ya que al tener componentes metálicos que van a estar sometidas a la fricción, van a necesitar un medio lubricante, que es un aceite, que debe ser reemplazado a medida que se va a utilizar. Pero, entre otras ventajas, es que es también un pie muy accesible, es un pie que no es muy costoso. Los pies de carbono vendrían a ser pies de mejor tecnología, van a presentar una estructura rígida y flexible de fibra de carbono. La fibra de carbono mezclada con la resina va a dar un material muy resistente, pero a la vez flexible y con memoria. Estos pies de carbono ya se van a utilizar para pacientes que presenten una actividad moderada o una actividad alta. Incluso los pacientes o las personas que realizan algún deporte, como es en el caso de los atletas paralímpicos, van a poseer pies de carbono para poder realizar distintas disciplinas deportivas. Y los pies biónicos ya vendrían a ser el punto más alto tecnológico en la fabricación de los pies protésicos. La desventaja, al igual que las rodillas biónicas, va a ser su precio. Estos son muy elevados, son muy costosos, pero estos ya integran en el interior, en su tobillo protésico, un sistema que le va a permitir graduar el proceso de flexo-extensión y movimientos laterales del pie al momento de que el paciente realice una marcha. Generalmente estos pies biónicos igual presentan una estructura de carbono que le va a dar la rigidez y la flexibilidad, y la parte del procesador vendría a ser o vendría a reemplazar la parte articular del tobillo. Acá tenemos algunos modelos de pies. En la primera imagen observamos un pie Sachs que puede tener los dedos unidos o puede tener la división de los deditos, que sería un aspecto cosmético para aquel paciente que vaya a utilizar una sandalia, por ejemplo. Incluso tiene la división del primer ortejo para poder utilizar sandalias con esta división. La última imagen es un pie estético, solamente es el pie de poliuretano para poder adaptar a un muñón mucho más largo, a un muñón tipo Sain o a un muñón tipo Pirogov. Este sería el pie fijo, el pie Sachs, el de la primera imagen, y el de la segunda imagen vendría a ser un pie articulado, que igual presenta una parte flexible de poliuretano en la parte anterior, y en la parte media, en la parte del tobillo, vendría la articulación metálica. Generalmente se fabrica esta articulación de titanio o de acero inoxidable. Y estos vienen a ser los pies de carbono. Tenemos distintos modelos de pie de carbono. Estos pies de carbono nos sirven para actividades cotidianas. Hay modelos que van a servir para prácticas laborales, prácticas domésticas, para que el paciente esté en sus actividades de la vida diaria. Y hay otros pies específicos de carbono que solamente van a ser útiles para la competición deportiva. Son más largos, presentan una convexidad posterior que le va a dar mejor soporte y mejor capacidad de resorte al momento de descargar el peso corporal.
Y los pies biónicos, como les había mencionado, van a presentar un microprocesador en la parte del tobillo que van a permitir graduar esta función de dorsiflexión y movimientos transversales en su eje transversal del pie. Uno de los pioneros para la fabricación de estos pies biónicos es Hugh Herr, es un biomédico, un ingeniero, que debido a una amputación bilateral transtibial, él mismo empezó a fabricar distintos modelos de pies protésicos para poder suplir esta función, incluso le permita realizar su actividad anterior. Él se dedicaba a escalar montañas y en una de esas ocasiones pues quedó perdido junto a un compañero y estuvo 3 días en la montaña a una temperatura de menos 29 grados centígrados y debido a esta temperatura baja pues sufrió congelamiento de los segmentos inferiores y cuando lo rescataron tuvieron que amputarle ambos pies. Muy bien, ese sería el tema. Muchas gracias. Les voy a estar mostrando unos videitos que son cortitos, solamente para poder reforzar este tema de los componentes modulares y de la utilización de un liner. Permítanme un segundito. Licenciado, mientras tanto, en el Facebook Live tenemos una pregunta Claro. de Mariloli. Dice, ¿cuál es el material adecuado para una prótesis pediátrica? Generalmente se va a utilizar, puede ser un encaje de silicona. Los vasos o los encajes no deben ser muy gruesos, deben ser livianos. Se puede utilizar fibra de vidrio y resina. Y los componentes modulares, la rodilla, el tubo y el pie, normalmente van a utilizar aluminio. El aluminio es un material de bajo costo y es un material muy ligero. Entonces, suponiendo que es un paciente pediátrico y que va a crecer, va a necesitar cambiar progresivamente estas piezas. Por ello, no deben ser muy costosas y deben ser ligeras para que el niño pueda manipular mejor la prótesis. Acá observamos el colocado de un encaje transfemoral. El paciente se coloca el liner, se coloca el vaso, es un sistema PIN, un sistema de traba que va a utilizar. La rodilla que está utilizando el paciente es una rodilla mecánica policéntrica y el paciente va a hacer las pruebas de apoyo y va a hacer las pruebas de marcha. Vamos a observar cómo sube las gradas el paciente, como les explicaba en las mecánicas, grada por grado. Pie indemne, pie protésico. Para bajar la rampa es lo mismo. Pie protésico, pie indemne. Pie protésico, pie indemne. Y la misma secuencia es para descender estas gradas. Este sería el colocado de un liner transtibial para una amputación bajo rodilla. Se coloca el liner de silicona y viene integrado en su parte distal el pino metálico que nos va a servir para poder sujetar sobre el encaje protésico. Entonces el paciente coloca el muñón dentro del encaje protésico, este pino se asegura en el interior por el sistema Shuttle-Lock o de traba que presenta y el paciente estaría listo para poder realizar las pruebas de apoyo y las pruebas de marcha. Acá tenemos un paciente que está utilizando por primera vez un dispositivo protésico, está utilizando una rodilla monocéntrica, una rodilla mecánica, y vemos que todavía el paciente presenta inseguridad al momento de dar los pasos de la marcha. De ahí el papel fundamental de nosotros como fisioterapeutas para poder rehabilitar a este paciente para que realice una marcha funcional, una marcha armónica con bajo costo energético. Pero de ello también va a depender el acondicionamiento físico que presente el paciente. Si el paciente presenta un buen equilibrio, si el paciente presenta un buen rango de amplitud articular de los segmentos involucrados, si presenta buena fuerza muscular, pues va a tener un buen pronóstico para poder utilizar el dispositivo protésico. Esta ya es una rodilla hidráulica monocéntrica. El modelo es alemán, es la rodilla 3R80. Como les decía, esta rodilla hidráulica le va a permitir intercalar los pasos para descender rampas o para descender gradas. Acá podemos observar que el paciente intercala paso a paso cuando desciende gradas. Y esta es una rodilla biónica, es una rodilla monocéntrica, hidráulica, pero con un sistema de microprocesador que viene al interior. Ya son rodillas de última tecnología. Esta que estamos viendo es de la marca Ottobock, el modelo se llama Genium
y que permite prácticamente al paciente pues realizar todo tipo de actividades. Obviamente va a también depender mucho de la actividad física o el acondicionamiento físico que tenga el paciente. No vamos a dar este tipo de rodillas a un paciente geriátrico que realice poca actividad. Le va a servir, pero no le va a dar un buen uso a este dispositivo. Este sería el funcionamiento del pie de carbono. Ahí podemos observar al momento de que hace el contacto inicial del talón, la respuesta a la carga, el soporte medio, el soporte terminal, que lo conocemos como despegue. Y este sería un pie biónico, es un pie de carbono, igual es de la marca alemana Otto Bock, el modelo es Triton Smart, con la ventaja de que este pie permite graduar con el uso de una aplicación, con el celular. Entonces el pie va reconociendo las distintas fases, cuando el pie está en apoyo, cuando el pie está levantado, cuando el pie está apoyando el talón, apoyando la parte media o realizando el despegue de la marcha. Y esto es todo es con la aplicación en el celular, ¿no? Que sería más práctico para un paciente para poder programar rápidamente el pie a las funciones del paciente. Muy bien, eso sería con los videitos. Espero sus preguntas. Bien, una pregunta de Francesco dice: buenas tardes y gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente: en una amputación transfemoral, ¿es viable utilizar rodilla articulada y también pie articulado? Sí, va a depender mucho del equilibrio que va a presentar el paciente. Obviamente, si es un paciente joven, ya de por sí es una rodilla articulada, una rodilla que le permita la flexión y la extensión durante la marcha. Y el pie, tratándose de un paciente joven, se recomendaría un pie de carbono. Igual presenta una articulación al momento de aplastar, por así decirlo, las estructuras de carbono y una fase de memoria que le va a permitir otra vez realizar el despegue. Combinar un pie articulado y una rodilla articulada va a brindar un poco de inestabilidad al paciente, ¿no? Pero si el paciente presenta buen equilibrio, no va a suponer una contraindicación. El micrófono está abierto para las demás personas si tienen alguna pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Marianel. Muy buena exposición, gracias por sus conocimientos. Bueno, mi pregunta va en base al tiempo. ¿Cuánto tiempo a partir de una amputación, si fuera, por ejemplo, transfemoral o transtibial, a partir de qué tiempo podríamos nosotros iniciar con la rehabilitación fisioterapéutica y a partir de ese momento, cuánto más para el uso de la prótesis? Muy buena pregunta, María Elena. Va a depender mucho de la posibilidad que nosotros tengamos o el acceso que como rehabilitadores tengamos a nuestro paciente y al motivo de la amputación. En un paciente, debido a una causa o una complicación por pie diabético, el tiempo se va a prolongar y esto va a estar en función también a la recomendación que nos haga el cirujano para poder intervenir. Pero, ¿qué tendríamos que considerar nosotros para poder ya trabajar con un paciente que va a utilizar una prótesis? Que la cicatriz esté sana, haya terminado el proceso de cicatrización, presente una buena forma el muñón, la forma adecuada sería cilíndrica o semicónica, presente un buen rango de amplitud articular y una buena fuerza muscular. A partir de estos parámetros, recién podríamos recomendar el uso de una prótesis. Pero en países donde este proceso se hace más rápido, incluso son días después de la amputación donde ya interviene el rehabilitador. Obviamente no va a trabajar sobre el muñón del paciente a más de evitar el edema mediante el vendaje compresivo, pero lo que va a trabajar sobre todo es los distintos segmentos, los brazos, la pierna que no ha sido afectada para que vaya ganando fuerza muscular y no pierda ese rango de amplitud articular. Y una vez que la herida esté cicatrizada, pues se va a enfocar el trabajo en este proceso del muñón. Muchísimas gracias por su respuesta.
Otra pregunta, estimado doctor Franklin Daniel Gutiérrez, escribe, ¿qué tipo de cuidado hay que tener con el muñón antes de aplicar o poner la prótesis? Muy bien, Elías. Debemos tener en cuenta la parte de la higiene. Eso es algo que a veces se nos pasa por alto y es importante recomendar en el paciente. Antes de que el paciente utilice una prótesis, cuando son las primeras etapas, cuando un paciente recién está utilizando, debemos controlar la forma del muñón. Para poder controlar la forma del muñón, necesitamos un vendaje adecuado compresivo de todo el muñón que nos ayude a mantener esta forma. Y cuando vamos a utilizar el encaje, el aseo. Se debe asear adecuadamente el muñón, se debe lavar, no se debe descuidar esto, y no solamente el muñón, sino también la parte interna de la prótesis. Todo el interior de la prótesis se debe lavar. Como son materiales estables, son plásticos,